realmente el efecto que están teniendo en nosotros estas narrativas mediáticas de la violencia, que son en sí mismas violentas, insisto, la mayor parte del tiempo, pues tienen un efecto importante en nuestra psique individual y en nuestra psique colectiva. Justo estoy escribiendo un artículo largo sobre el tema, sobre salud mental y la narrativa de los medios. Lo que yo no alcanzo a entender es cómo se cambia esa narrativa de un suceso. O sea, si cómo cambias el lenguaje en la narrativa de un acontecimiento, porque a lo que yo entiendo es de que mm, como que se narre la historia de otra forma, de una forma que no sea tan agresiva, tan así. ¿Eso es? Hay varias cosas. O sea, evidentemente el periodismo de paz no es solamente mucha gente lo confunde con, ay, son buenas noticias, ¿no? Son noticias bonitas, son noticias no feas. Y no, el periodismo de paz sí tiene como esta maduración de decir, bueno, estamos ante una realidad compleja, muchas veces estamos ante una realidad conflictiva y muchas veces estamos ante una realidad violenta. Pero en todas las realidades violentas, en todas las realidades complejas, hay iniciativas más grandes, más pequeñas, puede ser a veces iniciativas de una sola persona que están buscando salidas no violentas. Entonces, para empezar, el foco no es en la violencia por sí misma, ¿no? A mí me gusta mucho la, la frase fundacional de la UNESCO, dice que la guerra comienza en la mente de los hombres. Yo es algo con lo que estoy muy de acuerdo. Es decir, sí, a mí primero me convencen de que estoy en peligro, de que hay una guerra, de que estamos mal, de que el mundo es violento, de que el mundo es cruel, de que yo me tengo que cuidar de todos, o de que yo puedo, una cosa que está ocurriendo mucho tristemente hoy, de que yo puedo eh, simplemente ridiculizar o señalar eh, de manera abierta y sin ningún problema al resto, pues eso tiene también sus efectos. En términos de lo que es el discurso, hay una cosa muy estudiada que se llama la creación del enemigo, en donde los medios vamos participando, a veces de manera más consciente y a veces de manera menos consciente, a veces ciertamente hay como ah, como, como línea, a veces hay línea. Y se ha comprobado que se necesita la presencia ahora sí que la complicidad de los medios de comunicación. Está documentado, lo que pasa es que, pues, no lo sabemos porque como no se mediatiza, porque eso lo tendrían que contar los grandes medios para que nos llegue, o todos tendríamos que estudiar eso. Eso es lo que yo digo que sí, los medios deberíamos por lo menos hacer un pasito atrás, reconocer dónde y cómo hemos participado. En la guerra, por ejemplo, perdón, en la masacre de Ruanda, eh, pues de hecho, hoy en día hay periodistas presos por haber incitado al odio. Se hacía un llamado como literal abierto, sal a matar cucarachas. Eh, yo por eso hoy la verdad me aterrorizó cuando escucho que, no sé, entre Zacatecas y Aguascalientes dicen que van a hacer la operación cucaracha para que no pasen eh, unos narcos para allá, unos narcos para acá. Y de nuevo, ya usamos un lenguaje que los medios nos han inoculado y que no nos damos cuenta de que este discurso al final lo vamos a convertir en una conversación y lo vamos a convertir parte de nosotros. Claro, el acercamiento es distinto en el sentido de qué me interesa a mí como periodista de paz. Quizá quien mejor lo define es un periodista al que admiro mucho, que es Richard Kapuczynski, un periodista polaco, que falleció por desgracia en 2007. Y bueno, creo que Richard o Richard, como se pronunciaría su nombre,
Fue probablemente el último reportero de guerra a la antigua usanza. Él viajó por muchísimas partes del mundo, Latinoamérica incluida, para narrar las grandes guerras, los grandes enfrentamientos. Y alguna vez, ya siendo muy mayor, él ya daba clases en Colombia. Alguien le preguntaba, pues, qué era como de las primeras cosas que hacía cuando llegaba a un lugar que estaba en guerra o que había sido, que había sufrido algún desastre natural o probable, o también social. Y quizá, pues, el reportero o el periodista que lo estaba entrevistando esperaba como algo más, pues, más sensacionalista, ¿no? De que, pues, no sé, voy a donde están los bomberos o a donde, no sé qué esperaba. Y Richard Kapuscinski respondió algo que creo que podría definir en una frase qué es lo que hace el periodismo de paz. Él dijo: yo busco ahí en donde está renaciendo la esperanza. Nos parecerá imposible con toda esta narrativa que tenemos, por eso tengo esta fotografía aquí. Hagamos un ejercicio como de ir a cualquier librería y pedir libros sobre paz y libros sobre guerra o sobre narcotráfico, van a encontrar muchísimo. Cristi, hay dos preguntas. La primera dice, ¿es como un programa mental exponenciada hacia afuera, enfocada a reprogramar el lenguaje? No, a ver, vamos, ahora sí que vamos a empezar por el principio. Si lo están viendo, es el triángulo de la violencia propuesto por Galtung, entre muchas otras diagramas que la ha propuesto, pero me parece que este es el toral, ¿no? Él dice, hay una violencia directa, es una violencia física, la que alcanzamos a ver. Vamos a decir que esto es lo que nos narran los medios de comunicación. Nos narran si hubo un asesinato, si hubo un terremoto, si hay guerras, si un desastre, si hubo una masacre. Esto es lo que nos narran los medios de comunicación, lo que sale de la superficie, ¿no? Eh, pero dice Galton, sin embargo, esta es la punta del iceberg. Por debajo, para que esa violencia pudiera verse, hay dos basamentos que no se ven, que tienen que ver con la, la cultura violenta o la violencia cultural y la violencia de las estructuras o la violencia estructural. Con las estructuras se refiere a las estructuras económicas, políticas, religiosas, etcétera. Y la violencia cultural tiene que ver, pues, bueno, a ver, cultura es prácticamente todo lo que nos rodea. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Cultura es un poco todo, los símbolos, lo que yo entiendo en México, probablemente en términos de símbolos o en términos de lenguaje, probablemente ni aún yendo a un lugar hispanoparlante como España o Perú o Colombia, tendrán los mismos códigos de ese discurso. Eh, si yo digo hoy, encobijado, ¿quién de aquí entiende? Encontraron a un encobijado. Claro, eso es algo Yo. que ya está en nuestro sistema. Ujú. Si yo digo esto en España, no lo van a entender. Entonces, lo que dice Galto, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con el periodismo de guerra o el periodismo de paz? Pues que el periodismo de guerra lo que va haciendo es legitimar las violencias tanto de las estructuras, es decir, te hace creer que, bueno, pues que está bien y que es lo que pasa y es lo que hay y que así somos y así nacimos y así seremos, tanto de las estructuras políticas, religiosas, económicas, como de las violencias directas. Para poner un ejemplo más lejano y que sea un poco más fácil de ver, lo que hacían en Ruanda o en la guerra de los Balcanes, que también había medios que estaban incitando
era decir, bueno, pues está bien, esto es que pues son extraños, son diferentes, son otros, y entonces, digamos, dan como el permiso simbólico. A la mayoría de los periodistas no les gusta que les digan, bueno, estás haciendo un periodismo de guerra. Yo me adscribo a esto que dice la UNESCO sobre mm, si tú siembras la guerra o el miedo en la, en la audiencia, pues evidentemente es un periodismo de guerra. México históricamente tiene ahora sí que valga la redundancia, este triste historial. Ya vemos quienes alguna vez vimos la alarma, o sea, o conocimos la alarma, pornografía de la violencia como tal, en términos de titulares, de fotografías. Eso sí es parte de nuestra cultura. La alarma como tal dejó de existir, pero estaba el Metro. El Metro es el periódico vespertino del Grupo Reforma. Y el Universal, que es el otro gran diario de México, así se llama, y existe desde la Revolución, tiene una cosa muy similar que se llama el gráfico. Cristi, hay un comentario. Ahí voy. Sí, dime. Dice, no son medios per se, dice, es comentario de Russell. Dice, Sí. no son medios per se, son los patrocinios de quien induce el impacto mediático. Dice, en mi experiencia así es, tu historia de vida es similar a mi tesis de maestría, solo que me fui por el lado holístico. Mi admiración para ti, Cristina.